Desde la mañana, diga, desde ayer en la mañana, el Señor ha estado repartiendo de una manera maravillosa. Y gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de recibir más y más del Señor. Levante su mano ahí donde usted está y dígale al Todopoderoso: Señor, yo quiero hasta la última gota de la unción que está siendo liberada sobre mi vida. Yo quiero hasta el último, Señor, de los planes que tú estás estableciendo en mi espíritu, en esta oportunidad. Eterno Dios, yo declaro, vamos, declare conmigo, yo declaro que cada una de las palabras que he tomado, cada una de las palabras, Señor, que me han impresionado en mi espíritu, eterno Dios, forman parte a partir de este momento, Dios mío, del legado que tú me estás entregando, del bagaje espiritual que estás depositando sobre mi vida. Y te doy gracias, Señor, en tu nombre, poderoso Dios, en tu nombre. Quisiera que pudiéramos ir a la palabra y que pudiéramos ver acá en la palabra, en Isaías capítulo 7 y el versículo 14. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. ¿Lo tiene? Voy a esperar a que usted lo tenga, podamos leer ahí una palabra que usted conoce. Y quiero hablarles hoy acerca de, en esta oportunidad, de cómo es que Dios nos señala sus tiempos. Claves acerca de cómo los tiempos de Dios son reconocidos, para que dependiendo de los tiempos que identificamos de Dios en nuestra vida, nosotros podamos tener una actuación acorde. Isaías 7:14, ¿lo tiene? Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Diga conmigo, Emanuel. Diga conmigo ahora: Dios se revela a su pueblo. No como con fuerzas. Dios se revela a su pueblo a través de palabras, a través de señales, a través de tiempos y a través de sazones. Dígalo otra vez: palabras, señales, tiempos, sazones. Una vez más: palabras, señales, tiempos, sazones. A usted no le va a asustar lo que usted escucha en las noticias, no le va a asustar lo que dice la gente alrededor, porque usted va a decir: yo soy una mujer de destino y a mí Dios se me ha revelado y se me seguirá revelando, y lo hace a través de palabras, de señales, de tiempos y de sazones. Amén. Nos damos cuenta entonces aquí en Isaías 7:14 que hemos leído cómo el Señor habla, da una palabra, y dentro de la palabra hay una señal, y esa señal tiene que ser identificada. Dice: por tanto el Señor mismo, dice Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál iba a ser la señal? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso no es normal, amén. Eso es sobrenatural. Entonces iba a ser una señal. Cuando Dios nos habla de una señal, es algo que en lo natural no se produce, para que no haya forma de que usted y yo nos extraviemos, o para que no haya forma de que nosotros no identifiquemos la señal. Eso es como en los países de nosotros, cuando nos hacen una trampa, un truco, y nos dicen de qué color es el caballo blanco de Napoleón. He aquí una virgen concebirá, dice él, y dará a luz un hijo. Y uno dice: la probabilidad de que hayan dos señales iguales como para que yo me pierda es imposible. Amén. El Señor habla de: me está pidiendo esta generación incrédula una señal, pues no les voy a dar ninguna señal sino la señal de Jonás. Nadie más después de los 3 días ha resucitado por sí mismo. Era la señal de Jonás: 3 días en el vientre del pez, 3 días en el corazón de la tierra. ¿Usted está conmigo?
el Señor la última semana que pasó con sus discípulos, determinó que iba a darles un curso intensivo, un entrenamiento de cómo se iban a manejar cuando ya no lo vieran. Tenían ya 3 años, prácticamente 3 años y medio de estar mirando al Señor mientras les hablaba. Y es muy fácil cuando recibimos de una manera convencional el conocimiento. Ellos caminaban mañana, tarde, noche, dormían, comían con el Señor, lo veían haciendo milagros, recibían instrucción. Constantemente ellos lo tenían al frente al Señor. Debió de ser algo maravilloso. Pero se terminaba su tiempo para estar en la tierra. De tal manera que el Señor les da ese curso que les habla a ustedes intensivo y les dice: es el tiempo de que celebremos la Pascua. Entren en la ciudad. Al entrar en la ciudad se van a encontrar con un hombre. Ese hombre lo van a reconocer porque lleva un cántaro, les da una señal. Cuando vean ese hombre, póngansele atrás y síganlo y entren a donde él entre, porque se van a encontrar con el dueño de la casa. Y cuando vean el dueño de la casa, pregúntenle: así dice el Señor, ¿dónde está el lugar en que nosotros vamos a comer la Pascua? Y Él mismo los va a guiar hacia un lugar donde todo está absolutamente dispuesto y preparado. Diga conmigo: dispuesto y preparado. Ese es el Dios que tenemos. Usted no está para tener que resolverse la vida en el futuro si camina con Dios y si aprende a leer las señales, porque Dios todo lo tiene dispuesto y preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios todo lo tiene dispuesto y preparado. Jóvenes que están en este lugar, ese marido, Dios lo tiene dispuesto y lo tiene preparado. Dios tiene ese trabajo y ese puesto está dispuesto y está preparado para usted. Dios tiene ese posicionamiento, está dispuesto y está preparado. Mientras usted está dándole vueltas en la cabeza para ver cómo resuelve determinada situación, ya Dios tiene dispuesto y preparado todo lo que tiene que ver con esa solución. Porque usted y yo no nos hacemos a la idea de que ese es el estilo de vida normal dentro de lo sobrenatural. Dios habla a su pueblo a través de palabras y señales, a través de tiempos y sazones. Cuando esos chicos o esos hombres entran en la ciudad, en la aldea, ven a un hombre que trae un cántaro, pero los hombres en la Biblia no traen cántaro. Entonces ellos dicen: este es el hombre al que tenemos que seguir. Dios no va a permitir que las señales no sean comprendidas. Las señales que Dios pone son comprendidas. Lo más grandioso es que ya tenemos el Espíritu Santo residiendo dentro de nosotros, que nos da testimonio de que estamos ante la señal de Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces usted seguirá viendo los canales de televisión, estará leyendo los titulares de los diarios de mayor circulación, pero la tarea suya es crecer en lo que Dios le ha dicho y esperar en lo que Dios le ha dicho y actuar en consecuencia a lo que Dios le ha dicho. ¿Cuántos están conmigo aquí? Diga conmigo: Dios me habla a través de palabras, a través de señales, a través de tiempos y a través de sazones. El caso es que aquí dice: por tanto el Señor mismo dará señales a que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. A partir de ese momento el tiempo comienza a correr. Estoy hablando de estoy hablando del calendario. El tiempo cronos comienza a caminar. La palabra fue desatada y ya todo el plan de Dios entra en curso. Cuando el tiempo pasa, y es bastante tiempo, por ciento, son 800 años más o menos que pasa desde que Isaías desata esa palabra. Esto usted puede tomarlo de una manera negativa o de una manera positiva. De una manera negativa, usted podría decir: uy, es demasiado tiempo. Y de una manera positiva es: mi Dios tiene cuidado y tiene control de su pueblo a través de los tiempos. Es decir, nunca los tiempos se ponen tan difíciles que se salga el dominio de la mano de Dios. Si Dios prometió, si Dios declaró, si Dios habló, eso tiene que venir a cumplimiento. El caso es que el tiempo pasa, se cumplen alrededor de 800 años, como le estaba diciendo, y de repente hay una mujer a la que se le aparece un ángel y se le dice a esa mujer: en tu condición de virgen vas a dar a luz un hijo. Ella se queda callada
Pero hay alguien que comienza a verla, es su prometido. Todo el mundo en la sinagoga escuchaba que una virgen iba a concebir y dar a luz un hijo. Pero a José no le cabía en la cabeza que esa virgen era su prometida. Entonces la palabra dice que él, siendo un hombre muy honrado, se iba a hacer a un lado de María y la iba a dejar quedándose callado. Pero cuando él se acostó esa noche, antes de abandonar a María y liberarla de su compromiso, un ángel vino y le visitó en sueños. A ti te van a venir y te van a visitar en sueños. Te van a visitar en visiones nocturnas que son diferentes a los sueños. Te van a visitar a través de palabras. Te va a suceder que te despiertas porque Dios te está hablando. Este es el estado normal de gente que vive en una dimensión sobrenatural. Y aquel ángel aparece en el sueño de José y le dice: no temas en recibir a María por esposa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. A partir de ese momento, amados, para José fue sumamente claro el tiempo que estaba iniciando o que estaba por iniciarse. Diga conmigo: Dios me habla por palabra, por señal, por tiempo y por sazón. Hasta ese momento el tiempo había llegado, el tiempo en que alguien había recibido del Espíritu Santo el concebir. Esto tiene importancia no porque es un dato histórico, sino porque de ahí tomamos nosotros parámetros para saber que nosotros nos podemos guiar por señales. Y lo que dicen que va a pasar y lo que está pasando va a cambiar en cualquier momento de una manera frenética en favor del pueblo de Dios. Y usted y yo tenemos que estar preparados para que eso suceda. Crecer en eso, creer en eso y mantenernos actuando de acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado. Esto está en Mateo capítulo 1, verso 22. El ángel habló a José y le dijo: no temas. Esto que está aconteciendo es para que se cumpla una palabra que fue declarada 800 años atrás por el profeta Isaías. Todavía está aquí conmigo. Pero en Lucas capítulo 2, verso 30. Han transcurrido los meses, son 9 meses, nace aquella criatura y luego transcurren 8 días. Así que conforme la ley está escrita, el padre, que es José, y la madre toman aquella criatura, la traen al templo para presentarlo. Y en ese momento hay una coincidencia, hay una causalidad, no una casualidad. Simeón es notificado por el Espíritu de Dios con el cual tiene relación. No pierda esto, porque esto tiene que ser algo del manejo diario en tu vida. Que el Espíritu Santo nos notifique las cosas que va a hacer y las cosas que está haciendo, porque eso va a llenar de paz y de reposo, pero también de expectativa en nuestra vida. Entonces dice la palabra que en lo que entra ese hombre, ve a una joven y ve a su esposo, y ahí mismo el Espíritu Santo le dice quién es. Diga conmigo: yo voy a ser guiado en este tiempo por revelación. Yo voy a ser guiado en este tiempo por testimonio del Espíritu. A mí me va a mover el Espíritu a situaciones y a escenarios donde Él quiere que yo me levante. Y dice la palabra que de inmediato él vio a ese niño y fluyó la palabra profética y dijo: Señor, hoy tú despides a tu siervo en paz, porque mis ojos están viendo el cumplimiento de lo que yo estaba esperando, el nacimiento de la liberación y de la salvación de Israel. Y se vuelve a su madre y le dice: este va a ser para caída y va a ser para levantamiento de muchos, y este va a ser para convertirse en una señal que será contradicha. Dios habla a través de palabras, a través de señales, a través de tiempos y a través de sazones. Hasta ese momento el Mesías ya irrumpió, está en el templo, ya se le profetizó para confirmación de que Él es quien es. Pero ahí no está solamente Simeón, sino que hay otra mujer, una mujer que ha sido notificada también por el Espíritu de Dios, que se ha movido en ese mismo momento al templo y llega precisamente en el momento en que Simeón le suelta la profecía a aquel niño. Y dice la palabra
palabra que esa mujer desde su juventud y su viudez se había dedicado a clamar por la salvación de Israel. Qué fiel es el Señor. Él no va a dejar que una sola de tus oraciones se caiga. Él va a hacer que tú veas el cumplimiento de cada una de esas oraciones. Y cuando esa mujer oye lo que Simeón le está diciendo a ese niño, ella se alegra, se regocija y corre a avisarle a la gente que ha llegado un tiempo, el tiempo de redención que ella había estado clamando para desatar. Diga conmigo: tiempo de redención. Tiempo de redención. El enemigo viene y quiere robar nuestros tiempos, quiere robar nuestras leyes, quiere robar nuestras costumbres, pero tú y yo tenemos un tiempo sobre nuestra cabeza que es tiempo de redención. Yo no sé si usted entiende lo que es redención, pero redención muchas veces se asocia solamente con salvación. Sin embargo, el tiempo de redención nos habla de lo que ahora estaba hablando esta chica, la salmista. Nos habla de recuperación de algo que tú consideras que está perdido. Nos habla de que Dios a nosotros nos va a devolver cosas que pensamos que ya se perdieron. Hay gente que tomó malas decisiones por mala cabeza y Dios dice: yo anuncio sobre tu vida, si rectificas tu camino, un tiempo de redención, porque yo tengo el poder de darte lo que tenía reservado. No es cierto que el hijo pródigo se salió, que se llevó su herencia, que la malgastó. No es cierto también que cuando rectificó su camino y regresó a la casa de su padre, el padre olvidó que le había dado una herencia y le dijo: entra en este lugar, y le dio el mejor vestido y lo volvió a posicionar como un heredero? Pero hay gente que ni siquiera fue mala cabeza. Le pasó como a Ruth, que fue arrastrada por su esposo, por una decisión de su esposo, porque dijo: aquí la situación está muy difícil, vamos a movernos a otro lugar buscando seguridad y estabilidad. Y allí mismo perdió todo lo que tenía en cuenta a su esposo y a sus hijos. Y Dios anuncia a gente ese tiempo de redención. Tú pudiste haber empezado una empresa y esa empresa se cayó. Y tú dices: no sirvo para la empresa, para ser empresaria. Eso no significa que no sirves, significa que probablemente actuaste fuera del tiempo. Jesús a los 12 años no podía nadie negar que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Entró al templo, discutió con los sabios acerca de la palabra. Sí era, pero el tiempo era lo que todavía no se había cumplido. Entonces hay cosas que no se dieron en el momento que intentaste hacerlas, porque todavía no era el tiempo de Dios para eso. Pero ahora tú tienes que venir y decir: Señor, yo aplico mi fe sobre todas aquellas cosas que yo renuncié, pensando que era que yo no servía para eso, cuando en realidad era que lo que falta es sazón. Pero tiempo ya es. Tiempo de redención se anunció para la vida tuya en el mismo momento en que nosotros vimos al Señor por primera vez y le dijimos sí. ¿Cuántos me están oyendo? Lucas capítulo 2, verso 30 y verso 38. La aparición de Simeón, la profecía de Simeón y la aparición de Ana, declarando cuál es el tiempo que se está inaugurando o se está por inaugurar ahí. Pero lo que tenemos hasta ese momento es el Mesías en brazos. Todavía no tiene el tamaño. El Mesías necesita crecer y necesita también alcanzar una estatura específica. Entonces por eso hacemos diferencia entre tiempo y sazón. Yo creo que es aquí en Colombia que no comen ustedes los mangos cuando están verdes, ¿verdad? Un colombiano en mi tierra, cuando nos ve comer mango verde con sal, así que eso no se hace, dicen ellos. ¿Sí lo comen? Limón, sal y pimienta. Vaya, ¿cómo están ustedes de adelantados? Bueno, entonces hay frutas que usted sí no puede hacer eso. Usted no puede comer una fruta cuando todavía no ha llegado a su sazón. Digo mejor aún, la plenitud de una fruta es su sazón. Tú estás en un tiempo de redención. Camina bajo esa fe hasta que llegue su sazón. Porque hay cosas que ya han sido redimidas en tu vida. Tu espíritu fue redimido así, inmediatamente, el día que tú aceptaste a Jesucristo. Pero tu alma no quedó redimida ese día. Hay muchas cosas que usted no creía cuando usted empezó a caminar en el Señor.
Pero ahora el Señor ha aumentado la luz de su revelación y hay más oportunidades para que la iglesia las goce. Entonces, ¿qué sucede? Hay redención de conocimientos, redención de opciones y de posibilidades para la iglesia de Dios en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la Biblia, a nosotros nos predicaron un evangelio de ascenso, y después de salvarnos, cuando se complicaba sobre todo más nuestra existencia, decíamos: Señor, ven ya. Porque decíamos, después de salvarnos, lo único que nos queda mejor en esta vida, en este valle de lágrimas, es salir rápidamente de este lugar como si esto fuera un edificio en llamas. Pero no. Ahora Dios ha traído más luz de revelación y nos ha dicho que nos quiere posicionados en la tierra, que nos quiere como su equipo, como su staff aquí en la tierra, que nos quiere actuando en esta tierra, que esta tierra, a decir verdad, nos necesita a nosotros como los elementos sanadores de la tierra, que nosotros somos los que traemos el bálsamo para cerrar las heridas de la tierra, como estábamos hablando ayer o hoy. Entonces tú dices: bueno, realmente no nos estamos yendo todavía. Hace alrededor de unos 35 años yo conocí a Jesús, gracias al Señor. Y en ese tiempo, mi hermano, ¿sabe cómo nos despedíamos? Alguien se tiene que acordar, porque si no me voy a sentir como un dinosaurio. Hermana, si el Señor no ha venido, nos vemos mañana. Y todavía hay gente que se despide así. Quiero decirle algo, estoy segura, convencida. Siéntese y repose, porque Él no viene todavía. Desde que Él dijo que vengo pronto ha pasado rato. Mucha agua debajo del puente. Él no viene todavía. Y usted me dice: pero ¿cómo sabe que fue que un ángel se le apareció? No es necesario, aunque sí. Pero la Biblia a mí me habla claramente de palabra, señal, tiempo, sazón. Dígalo conmigo: señal, palabra, tiempo, sazón. Señal, palabra, tiempo, sazón. Así que cuando a mí me dicen que viene calamidad, yo digo: pues quién sabe para dónde, pero no para mi patio. Ahora eso yo no lo voy a dejar simplemente en palabra, en doctrina, no lo voy a dejar ahí textual, no lo voy a ubicar en la Biblia, lo voy a ubicar en medio de mis entrañas espirituales, porque ese es un embrión que yo tengo que gestar, es algo que yo tengo que desarrollar, es algo que tiene que ser procesado en mi vida, es algo que se tiene que convertir en una convicción. ¿Me oye? Porque es precisamente esa convicción la que va a llenar tu boca con una palabra decretante, que va a hacer que el monte que está frente a ti, y que en un momento le dijiste: quítate y échate en el mar, y la quinta vez le dijiste 5 años después: quítate y échate en el mar, y no te hizo caso. En un momento dado aquello hace clic y el monte se quita y es echado en el mar, y tú empiezas a saber con quién estás tratando y caminando en la tierra. Tú vas a decir: monte, te la tengo jurada. Es cuestión de tiempo, monte. No es que no puedo, es cuestión de tiempo. Es cuestión de estatura o es cuestión de tiempo. Y yo voy a velar porque esa estatura se desarrolle en mí, o voy a esperar tenazmente ese tiempo, esa sazón. Alabado sea el nombre de Jesús. A los 12 años Jesús era, pero no era. Necesitaba sazón. Y tú y yo tenemos que empezar a entender las cosas desde este momento de una manera diferente. Dios me habla por palabra, me presenta señales y me revela o me hace definir los tiempos en que estoy. Ana dijo: ya vi el niño, lo que viene es tiempo de redención. Ese niño tendría que crecer y cumplir 30 años y comenzar a discipular a los suyos y ir a la cruz para que iniciara el tiempo de redención. Pero ya era un hecho. La gente está diciendo terremotos, hambres, guerras y todo lo que se está dando. Es que ya es el fin de los tiempos. Habrá que leer un poco mejor.
Habrá que leer más detenidamente, porque la palabra de Dios está llena de señales. Ahora, esas son señales escriturales de los tiempos, pero Dios también te va a poner a ti señales a nivel personal, para que tú entiendas cuándo dar un paso y cuándo no dar un paso, cuándo esperarte y cuándo avanzar, cuándo es el tiempo de comprar una mecedora para esperar y cuándo es el tiempo de prenderle fuego a la mecedora, porque ya no es tiempo para esperar. Pero eso solamente Dios te lo va a revelar a ti. Elías llegó a un lugar, Eliseo se le pegó, y a donde quiera que él se movía, gente llegaba y le notificaba a Eliseo: ¿sabes que hoy te van a quitar el Señor de al lado tuyo? Eso es lo normal entre nosotros, entre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene un ADN profético, dijimos. Entonces lo normal es que vivamos nosotros dentro de un anticipo, y que cuando las cosas vengan yo pueda decir: el Señor me lo había dicho, el Señor me había hecho latir más fuertemente mi corazón y mi espíritu, sabiendo que esto estaba cada día más pronto. De tal manera que usted, en vez de vivir de una simple esperanza, tiene esperanza, pero tiene expectativa en algo concreto que Dios le ha hablado. Estaban esperando a un niño. El niño no podía venir de cualquier mujer, tenía que venir de una mujer que vivía en Nazaret, pero que era nativa de Belén. Tenía que venir a nacer no en Nazaret, donde vivía en ese momento la madre, sino en Belén. Lo que quiero decirte es que cuando llega el momento, se produce una combinación de factores y se da el cumplimiento, y usted lo ve todo claramente como Dios se lo había dado. Amén. Pasan 30 años y Jesús ya no es el niño que estaba en brazos, tampoco es el niño que estaba en el templo discutiendo con los sabios. Ahora es un hombre que tiene 30 años y resulta ser que Juan el Bautista está en el Jordán bautizando gente, y él le llega. En el momento en que él entra en las aguas, dice la palabra que se abren los cielos y él es bautizado con el Espíritu Santo. Él lo necesitaba en ese momento para iniciar algo, y después de eso el Espíritu Santo lo mueve y lo introduce en el lugar donde él va a ser entrenado, en el desierto. Y cuando termina el tiempo de entrenamiento allí, esa batalla campal que se produce, entonces el mismo Espíritu de Dios lo saca para que le dé inicio al ministerio. En el momento en que él sale lleno del poder de Dios, pero ya no vuelve a su casa de Nazaret, sino que va, toma su salveque, pone todas las cosas que le pertenecen, que eran pocas en ese momento, porque todo lo estaba dejando atrás, y se traslada, dice la palabra, a la tierra de Zabulón. Y allí mismo entonces dice: para que se cumpliese lo escrito y lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, en la tierra que fue menospreciada y que vivió en angustia, ahora comienza a ser vista y comienza a ser visitada por el Señor. Nuevamente una señal, es decir, para alguien que conocía la Escritura, para un pueblo que se gloriaba en conocer la Escritura y la voluntad de Dios, esas señales debieron de haber sido confirmatorias de con quién estaban tratando y quién estaba delante de ellos. Amén. Él sale a la tierra de Zabulón y de Neftalí y comienza su ministerio y empieza un pregón. Y ya casi salgo de la historia bíblica para entrar a aplicarle esto a la vida suya y a la vida mía en este tiempo. Empieza su pregón. Su pregón consiste en decir: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. A partir de ese momento el ministerio comienza. ¿Cómo comienza? Declarando un énfasis del Espíritu Santo acerca de algo que estaba llegando y que antes no estaba: el reino de Dios personificado en él estaba entrando. Así que ahorita nos damos cuenta de que cuando un tiempo se cumple, un círculo se cierra y uno se abre, un capítulo termina y otro capítulo empieza, por lo cual no podemos entrar al siguiente capítulo bajo los mismos cánones.
cánones, bajo los mismos parámetros. Ahora tenemos que oír, porque hay un mensaje que no necesariamente es un nuevo mensaje, sino el mismo mensaje con mayor luz, y que está siendo declarado con un solo propósito. Escúcheme, la proclamación del evangelio no viene simplemente para que usted conozca. La proclamación del evangelio aparece para que nosotros entremos en lo que se está predicando. Si él dijo el reino, el evangelio es para los pobres, para sacarlos de allí, yo tengo que entender algo y hacer una conversión aquí. Y esa conversión es que la pobreza no es parte del reino al que yo pertenezco. Entonces tengo que entrar en una continua confrontación con ese monte que tengo al frente, que se llama pobreza y que se llama escasez. Y yo empezar a indagar por qué razón ese monte está frente a mí, cuando yo ahora mismo estoy en una condición de redención. Quiero darle rápidamente 7 claves acerca de cómo el pueblo de Dios de la Biblia entiende el tiempo, porque el concepto de tiempo que nosotros tenemos en Occidente es diferente al concepto de tiempo que tiene el pueblo hebreo. Y esto es necesario para nosotros porque esa es la forma en que Dios ve los tiempos. Clave número 1: los tiempos en la Biblia son de naturaleza cíclica. Es lo que le acabo de explicar. Empieza un ciclo y se cierra para iniciar otro ciclo. La vida misma es un ciclo. Desde Génesis el Señor comienza a mostrarnos a nosotros los ciclos de la vida. El Señor dice: pongo el día, pongo el sol para que marque el día, pongo a la luna para que marque la noche. Está hablándonos de un ciclo, de algo que se repite. Diga conmigo: un ciclo es algo que se repite. Yo tengo que quebrar y tengo que rebelarme contra los ciclos que vienen del enemigo, contra ciclos de generaciones pasadas que me han esclavizado a mí. Pero cuando se trata de un ciclo de Dios, a mí me tiene que llenar de gozo, porque algo que ya sucedió se va a volver a repetir, y una oportunidad que yo perdí se me va a volver a presentar, y un camino al que yo no atiné en ese momento a entrar se me va a volver a abrir. Entonces nosotros tenemos que vivir generando esa fe, por causa de que el tiempo en la Biblia y para nosotros es cíclico. Las estaciones, el Señor dijo: vamos a marcar las estaciones, vamos a marcar la sementera y la siega, y se van a determinar los tiempos a través de eso. El Señor puso 7 fiestas principales para que el pueblo cada año le diera vuelta al ciclo. El Señor les dio un calendario nuevo a ellos para que cada mes primero empezara un tiempo que era diferente a nuestro calendario y al calendario de las naciones. Y esto tiene que arrojar sobre nosotros una luz de entendimiento que nos dice: no quiero que midan los tiempos conforme al calendario que los miden los que no me tienen a mí, y no quiero que marques las horas de tu vida de acuerdo a como las marcan los demás. Hola. Los tiempos son medidos diferentes por los hombres que por la Biblia. Y la razón para identificar nosotros los tiempos de Dios es caminar en ellos. De nada nos sirve saber que estamos en un tiempo de redención si no nos damos a la tarea de saber de qué el Señor nos está redimiendo en este tiempo. Y si nosotros nos damos a la tarea de identificar áreas de redención, pues de nada nos sirve tenerlas identificadas o bosquejadas. Necesitamos meternos en ellas. ¿Cuántos están aquí? Usted va a decir: lo que antes yo no pude hacer, ahora lo voy a poder hacer, porque antes yo no sabía lo que ahora sé. Entonces no pude tomar y extraer el beneficio que había para mí porque no lo conocía, pero ahora lo conozco y desarrollo fe acerca de eso.